un podcast sobre películas de terror donde hablamos de películas de terror y vamos a lo... ¿Cómo es? Lo denso se vuelve cotorreo y vamos al meollo del asunto. Así es. 2x2, 4. Hoy vamos a hablar de una película muy graciosa, muy divertida, muy jajaja, muy jejeje, excepto para la gente que estuvo ahí en la película, ¿no? De El Malo Muerto, Evil Dead, Procesión Infernal, o ¿cómo se llama? El libro de la muerte. El legado del diablo, no, ¿qué? El El despertar del diablo, porque el diablo despertó. Bueno, Y pues aquí estoy yo, Futuro Muerto, Gil Chilaquil, la sierra eléctrica de este podcast llamado El Meollo, Neuromancer, El tercero. el palo que explota, Boomstick. el boomstick, la escopeta. y pues bueno, vámonos, Reci, entonces, ¿de qué trata Evil Dead? Evil Dead es una serie de películas donde pues la primera trata acerca de un grupo de chicos que se van a una cabaña en medio del bosque a pasar un fin de semana tranquilo cuando descubren un libro que es el libro de los muertos. Necronomicon Ex Mort. El Necronomicon Ex Mortis, el cual traerá de regreso a los muertos, pues para tratar de llevarse a los jóvenes, ¿no? Es una franquicia que está en mi corazón, es de mis películas favoritas la segunda, y Evil Dead inspira mucho del cine que me gusta y que me gustaría llegar a hacer algún día. Yo también, justo pueden revisar mi Letterboxd, no miento. Futuro Muerto, _. Mi top de películas favoritas, Evil Dead 2 y Nacho Libre. Están en el lugar. Yo también tengo Evil Dead 2 en mi lista de favoritos definitivamente. ¿Y tú, Armando, qué te pareció en estas cintas? Me van a crucificar. Aprovechando que... No voy a hacer esos chistes en esta temporada. Meollo verso. Ahorita estamos en Semana Santa. No, eso no va a ser subido en Semana Santa, supongo, ¿sí? No. Pues no. Pero bueno, estamos ahorita en esta temporada. Me van a crucificar, pero... Puedo ver la proeza técnica y lo entiendo y me fascina, pero... 3 horas de esto. O sea, ver las dos juntas, pues. Preguntas, porque debe haber más horas de eso. ¿Ese existe la serie donde La tenemos serie. como 38 horas de esto? Sí, no me... Hay una llegó pelea mucho en esto. un... ¿Cómo se llama? En un banco de semen. Arte. Sí, pues bueno, no sé. Evil Dead a mí me encanta, funciona muy, muy interesante, pero pues vámonos primero con la historia de la primera, ¿no? La primera Evil Dead. ¿Quién es el director de Evil Dead? Es uno de mis directores favoritos también. Sam Raimi. El hombre, el sujeto, Sam Raimi. El héroe. El héroe. Sam Raimi dirige 2 de mis trilogías favoritas, ¿no? ¿Quién Evil hace Dead. eso, no? Evil Dead y Spider-Man. ¿Cómo haces eso? Tanta joya. No lo sé, pero lo hace, ¿no? Y bueno, él surge... A todo le mete corazón. A todo le mete mucho corazón, definitivamente. Curiosamente, en las 3... ¿En su carro? En ambas, en su carro donde perdió la virginidad. Pues ese auto aparece en todas sus películas. Pero bueno, vámonos, Recio. ¿Qué fue de dónde surge Evil Dead? Pues primero que nada, Sam Raimi cuando era joven estaba en la en la prepa, me parece. Pues era amigo de Bruce Campbell, que es nuestro protagonista, Ash. Y pues eran compitas de la preparatoria y pues ellos siempre quisieron hacer cine. Y pues la verdad no querían animarse a estudiar cine porque pues sabemos que es complicado, es muy complicado todavía a día de hoy. Y pues en aquel entonces más. Pero pues bueno, también tenían otras ventajas y trabajaron de meseros, él junto con Bruce Campbell y uno, me parece que el escritor, y juntos empiezan a trabajar la idea para sacar varios cortometrajes. Al principio hacían cortometrajes de comedia, que eran cortometrajes de comedia slapstick, similar a la de los Looney Tunes. Que O los después- Tres Chiflados. o los 3 chiflados. Y pues bueno, no fue hasta después que ellos tratan de explorar que querían hacer una película que hacen un corto que se llamaba We're in the Woods, que después es una versión prototipo de lo que se volvería Evil Dead. Es un grupo de amigos que se van a una cabaña que se encuentra en el libro de los muertos. Así que entonces cuando llegamos a la película, ellos la graban, consiguen todo el dinero a través de trabajos de medio tiempo, de algunos apoyos que consiguieron en otros lados, e incluso de dinero que conseguían proyectando sus mismos cortometrajes, que ellos lo ponían en parques y cobraban una entradita y les ponían ahí los cortos de ellos. Que era antes de la inflación esto, ¿no? Este corto se pagó así porque en ese tiempo uno podría comprar un carro y una casa, ¿no? Era antes de esta línea de las casas y del salario, ¿no? Y pues bueno, justo Sam Raimi juntan el dinero necesario para producir la película de
de El Libro de los Muertos, como se iba a llamar originalmente. Se iba a llamar así, y de hecho así se llamó durante un tiempo, hasta que no fue que la compran en un festival, que ya le cambian el título a algo que fuera más comercial, como que termina con el título de Evil Dead. Irving Shapiro es quien le sugiere el cambio de nombre. Este sujeto era un importador de películas que entre sus joyas que llevó a Estados Unidos trajo El acorazado Potemkin, película de Eisenstein, y El gabinete del doctor Caligari. Entonces él les dijo, ese nombre no está chido, tu audiencia va a pensar que van a leer. Y él sabe porque él venía al cine donde leía. Exactamente. Entonces se sugirieron varios nombres, entre ellos, sí los anoté, porque hay algunos muy humorísticos. Era 101% muertos, Blood Flood, Fe Monsters, no lo entiendo, pero Fe Monsters. Y mi favorito personal, These Bitches Are Witches. ¡Fucking shit! Ese nombre hubiera estado bien épico. Sí. Y la sugerencia de Irving Shapiro fue The Evil Dead Men and the Evil Dead Woman, que quedó reducido a Evil Dead. Está muy chido. Bitches. ¿Cómo? ¿Get witches o qué? These Bitches Are Witches. Estaba muy bueno. Ese pinche título Sí. encaja bien con la idea de Evil Dead. Y fíjate que de hecho el rodaje de esta película fue un martirio. Sí, para se todos ve que se me involucrados. andaba muriendo el Joseph Campbell. El Bruce Campbell. No. Bruce Campbell se Ya lo andaba estaba muriendo. muriendo con otro Campbell. Pero sí, está cagado. También es un héroe. Bruce Campbell, definitivamente. Tiene un viaje del héroe. Tiene todo un viaje del héroe. Y es muy interesante cómo... ¿Sabes qué? Se me olvidó decir que llegamos a este podcast. Decidimos hacer este podcast de Evil Dead porque hace como un mes, 2, hubo una noticia triste para el público de terror, ¿no? Bruce Campbell anunció que tiene cáncer, un cáncer no curable, pero tratable, ¿no? Dijo. Ujú. Sí, justo es una triste noticia para el mundo del terror. Porque, pues bueno, Ash es de los protagonistas más importantes, creo, en las películas de horror. Y sobre todo porque es de los pocos protagonistas héroes. Normalmente los slashers siempre tienen de cara de reconocimiento, pues al asesino, ¿no? Al monstruo. O, bueno, al asesino, perdón. Así que es interesante tener un slasher donde la cara, el rostro de la franquicia, pues sea el héroe, ¿no? Y sobre todo que no es un héroe... como tal, realmente no hace nada heroico hasta creo que al final de la tercera película, pero pues realmente sí es interesante cómo van construyendo a este personaje de Bruce Campbell, de Ash, que la meta de Sam Raimi, el director, fue que iba a torturar a Bruce Campbell de todas las maneras posibles, ¿no? Así es que por eso le cae un librero a mitad de la película. Así que sí, está muy loco, lo tortura realmente de muchas maneras durante el rodaje. Y creo que lo logra de una manera muy interesante. Por poco se cansa. Por poco. Casi cae en la mayor de las trampas. Lo más peligroso. Pero pues fíjate que... Y luego, bueno, el rodaje fue horrible para la gente que estuvo involucrada en Evil Dead. Se les iba a dar como hipotermia o algo así, ¿no? Sí, resulta que la cabaña donde graban la primera Evil Dead sí era una cabaña abandonada y que sí tenía una maldición por parte de unos indios. Así es que sí llegaron a una cabaña que tenía una vibra ahí pesada. Y pues aparte durante el rodaje pues tuvieron que amenizarla para poder vivir ahí. Porque pues no les convenía tanto ir y salir. Y pues bueno, no nada más fue eso. Porque pues no les alcanzaba para pagarle a los actores. Así que por eso tenían que grabar solo ciertas partes. Y lo que más pudieron grabar al final fue a Bruce Campbell solo. Que es la mayoría de cómo se carga Evil Dead, ¿no? Que es Bruce Campbell solo. Así se solea las dos primeras películas y funciona, ¿no? Y es que la gente que no ha visto Evil Dead no entiende lo que es ver cómo ese motherfucker se corta la mano y se pega una mano de sierra eléctrica. Sí, si no han visto nunca Evil Dead, eso se están tardando. Su vida podría haber cambiado. La sierra eléctrica, leí que el efecto se consiguió con una manguerita que iba a un vato que estaba fumando un cigarro y lo empujaba por la manguerita para que saliera. Esos eran efectos análogos. Sí, y de hecho se sabe que durante el rodaje solamente utilizaron una combinación de sangre falsa. ¿Me apoyas con eso? La receta secreta de sangre de Sam Raimi es jarabe marca Caro, específicamente, que es sirope, ¿no? Jarabe de maíz clarificado, más agua, más un bote enorme de colorante rojo, más un poco de colorante azul, más café soluble.
para textura. Eso está bueno, sí le da una consistencia, un color así más, porque digo, imagino que la sangre es más oscura, ¿no? Ya en altas cantidades. Sí, se vuelve más oscura. Y justo era complicado porque ni siquiera tenían agua en la cabaña, ¿no? Durante el rodaje. Cuentan que incluso, pues dentro de todo esto, Bruce Campbell tuvo que ser operador de cámara durante varias secuencias y que llegó un punto en el que incluso Sam Raimi tenía que operar la cámara también y que estaba lleno de sangre y que como no había nada para lavarse las manos, que lo único que había era café. Así que se lavó las manos con el café así directo de la cafetera. Ay, se dio cuenta que queda más cabrón, ¿o qué? No, o sea, pues ahí fue nada más para poder seguir grabando. No es más fácil que haya agua que haya café. Digo, el café tiene agua. Si te acabas Digo, yo agua no para hacer soy, el yo no café. soy el artista, ¿no? Sí, no. Que es Sam Raimi. No me voy a juzgar por sus procesos creativos. De hecho, está complicado. Y pues para acabar un poco la historia detrás de esto, también un detalle muy interesante es que la maldición que tenía la cabaña, pues al final parece que sí se cumplió, porque una vez terminado el rodaje, La destruyeron, le ¿no? cayó un rayo a le la cayó cabaña Encendido. y se incendió. Pero luego le hicieron una exactamente igual para la Sí, dos, ¿no? sí, pero tuvieron que construir una réplica. Pero sí, la cabaña original de Evil Dead terminó quemada, como sucedería después en el remake, ¿no? Pero bueno, se quemó porque ahí acabó el Necronomicon, ¿no? Y no la maldición. Y pues bueno, yéndonos ya de lleno con la película, pues es un slasher bastante... sí, la base central es una base muy, muy clásica ya en este punto. Un grupo de jóvenes que se van a una cabaña en medio de la nada, ¿no? Y se vuelve ya un cliché básicamente que suceden Que, así. digamos, o sea, tiene algunas diferencias, ¿no? Porque ya cuando hay otros slasher sí es como que los personajes luego no tienen nada de personalidad y así, ¿no? Que son como nada más adolescentes calientes, ¿no? Son solo adolescentes calientes. Normalmente. Aquí también. Ah, pero él iba... Ash salva, pero todos los demás Ash le iba a son- pedir matrimonio a su morrita, iba con su hermana Él iba con su hermana, sí, cierto. y su compita, el que no me acuerdo. ¿Tiene un compita, no? El que lee el Necronomicon, que le dice, no, güey, ándale. Que de hecho el compita desde el principio es mostrado como si fuera a ser el héroe de nuestra película. Cuando recién llegan a la cabaña, es el que organiza, que el primero que entra, el que va así como que ¿Ah, sí? revisando todo. Ajá, y de hecho parte de la peli como que sientes que en realidad va a ser el bueno. Y realmente en la primera película no sabes que Ash va a ser el Ah, no, protagonista, hasta que lo van hasta que es el desarrollando. último que queda, ¿no? Y pues bueno, ¿de qué va en este punto? Pues Evil Dead, de que estos grupos... ¿De qué no va? ¿De qué no va Evil Dead, no? Pues en este punto cuando encuentran el libro, pues leen el libro, surge del Necronomicon, pues de escritos de Lovecraft, ¿no? Bueno, Necronomicon es un libro ficticio de Lovecraft, ¿no? No existe, tampoco existe como escrito, sino que lo escribió un árabe loco, ¿sí? ¿No es así? Pero dentro del universo de Lovecraft y pues tiene algunas implicaciones en varios escritos como Las Montañas de la Locura y el Cthulhu y todo esto. Que es como un libro incierto, o sea, lo escribió un viejo loco y uno no sabe si sea verdad lo que dice, pero pues dentro del universo de Lovecraft es cierto. Pero acá funciona diferente. Sí, acá es un libro, el libro de los muertos, escrito con piel, en piel Está humana, forrado con en piel sangre. humana y escrito con sangre. Y pues bueno, Tiene libro- cara, es un libro con cara. Es un libro con cara, es un libro con cara, le tiene mucha personalidad. Nunca juzgues al libro por su portada, a menos que tenga cara. A menos que sea de piel humana, ¿no? Y pues es un libro que ya desde que lo encuentran, pues ya ven cómo traen a los demonios, que comenzamos con este plano súper interesante, que es la cámara avanzando en el bosque, ¿no? Para hacer este efecto se utilizó una cámara montada literal en Con una tabla. madera, ¿no? Ajá, con una madera y con 2x4. dos operadores, uno de cada lado, de uno de cada lado Corriendo, corriendo. Y sí, Realmente da el efecto de que algo va corriendo por el bosque. que algo va corriendo, exacto. Y se vuelve un plano sello de Raimi. Ya después también lo vemos incluso hasta en Spider-Man 2, que es la misma toma de los brazos, es el mismo estilo de... Fíjate que Spider-Man 2, esa toma de cuando despiertan los brazos del Doctor Octopus está súper de terror, muy maestra, ¿no? Toda la construcción y toda esa parte. La vi y dije, wow, realmente Sam Raimi no ha dejado su... Bajo sus raíces de terror. sus raíces. Sí, pues de hecho, aquí en esta primera entrega, pues por cuestiones monetarias no se logran los efectos que ellos querían lograr, pero logran unos efectos serie B que son icónicos y que pues a la fecha siguen dando mucho de qué hablar. Pero bueno, quisiera aquí mencionar un poco, cuéntanos más, Armando, ¿qué te pareció en este punto la historia? En el... Primero efectos. Justo que mencionas los efectos, hay dos tomas específicamente en esta primera parte
que digo, wow, no, sí se rifaron. Y no son a lo mejor las más obvias, exageradas, como el stop motion al final, donde se derrite estos monstruos. Está chida esa parte. Sino cuando está llevando a su hermana al puente y se bajan del coche. De alguna manera como que están parados en dos planos diferentes, ¿no? Y se ve que Ash y su hermana están inclinados, pero el auto está en el suelo. Entonces, oh, wow. Y como todo está en cámara, dices, esto no es ningún efecto especial, ¿no? Realmente hicieron un rig para que pudieran pararse e inclinarse de la forma adecuada. Y luego en Evil Dead 2 hay otra parte donde hay una toma muy simple de un árbol y un poco de niebla, pero que se consigue una distorsión. Y dices, ¿esto qué? Hasta el momento no sé, no tengo ni idea de cómo pudieron haber tenido esa distorsión, ¿no? De un lado hacia otro. Sobre la historia, honestamente, nada. Yo lo veo como una gran nada. Estoy aquí por los efectos y por el gore. ¿La sierra eléctrica? ¿Qué hay de la de acción en el bosque? ¿Viste? Lo censuré para que no tengas que... No tengo que censurar. Le estoy ahorrando trabajo de edición. La violación en el bosque de la hermana de Ash. Es una escena muy icónica. Que tuvieron que censurar para poder conseguir rating, ¿no? Esta es una parte importante de cómo fue financiada la película. La primera parte tuvo un presupuesto de $100,000, $200,000 y decidieron crear una compañía fantasma para poder sacarla sin rating. Pero luego, cuando sacaron una edición en video, ya tuvieron que quitarle partes, como 2 minutos. Uno de ellos es la escena del bosque, tuvieron que cortar partes. Pero además, repercutió en la segunda parte. Originalmente, esta segunda parte iba a ser Army of Darkness. Sí, desde el principio querían hacer esa parte, ¿no? Ajá. Pero como hubo problemas de presupuesto, tuvo que reescribir el guión grandemente y pues realmente fue un refrito. Sí, aparte como que le dijeron, eso es lo que venden, queremos otra de esas, ¿no? Y tuvieron que cambiar el color de la sangre porque era parte de los acuerdos por la censura de haber sacado la primera parte sin rating específico. O sea, quedó demasiado... ya no le pusieron de la calificación... ¿Está loco? Sí. ¿Y por eso es que tuvieron esos pedos legales con la otra película? Sí, bueno, para quienes no lo sepan, en Evil Dead 2 al principio pues tenemos un recuento de todo lo que fue Evil Dead 1, que esto se hizo porque pues no tenían los derechos para utilizar el metraje de su propia película. Que está cagado cuando ves como el recuento, porque en realidad retconea algunas cosas, ¿no? O sea, como que se ve que personajes son importantes que no, o sea, el recuento es como, bueno, vino el Ash y su morrita aquí y se murieron, ¿no? Sí. Ya dicen el amigo y eso quizás no pasó. Entonces es un remake que al mismo tiempo es la continuación. Sí. Y siento que eso y luego vuelve a suceder para la tercera. También en la tercera se vuelve a hacer un pequeño resumen de las primeras dos. Y también le cambian el final a la 2, ¿no? Se vuelve ahí un retcon. Así que pues sí, Evil Dead tuvo una historia muy, muy chistosa en esa cuestión de derechos. Pero pues sí, como mencionas justo la casa productora esta que aparece al inicio de la película, que son unas florecitas. Una del Rosewood. Pues bueno, solamente existe para Evil Dead. No hubo otra película hecha con esto. Y bueno, dentro de los efectos... El maquillaje pues fue hecho como con $3, una cosa así. La primera sí se ve, denso, ¿no? Así como que se me hace que cada película tiene una intención muy diferente. Sí, justo, creo que cada película de Evil Dead se siente muy diferente. Cada una tiene una estética muy distinta, incluso ya también con las contemporáneas, ¿no? Que en la primera, sí es el hermano de Sam Raimi, ¿no? La viejita. Sí, sí, el hermano de Sam Raimi, la viejita. Teddy Raimi, de hecho. Que sale en la famosa serie de, ¿cómo se llama? La de Hércules y... Ay, güey, no sé. La princesa guerrera, ¿cómo se llama? ¿Shira? ¿Shina? Sí, Shina. Esa la produjo Sam Raimi y el amigo de Shina es su hermano. El que también sale en todas las películas. Güey. También es el que está en el traje de Henrietta en la 2. Sí, justo. Y también es otro de esos personajes que Sam Raimi ha dicho que su misión en hacer películas es torturarlos, ¿no? ¿A su bro? Sí, a su bro. Sobre todo para la secuencia de la segunda película donde está flotando. Dicen que esa grabación fue horrible porque pues, tenía que estar colgado y que el peso del traje le doblaba todo el cuerpo, una cosa así. Así que sí, sufrieron mucho, pero generaron una gran película. La primera peli, de hecho, tuvo una crítica muy
compleja al principio. Todo el mundo como que decía que era demasiada sangre. Hasta que sale una crítica de Stephen King. Que El rey. el rey, Esteban Rey, les dice, Rey. ¿saben qué, chavalos? Esta está de las meras chidas. Y de ahí se compra para distribuir la primera de Evil Dead. Que sí, o sea, yo también considero que dentro del universo Evil Dead queda siendo de las más tranquilas. ¿La 1? ¿La 1? Sí, porque la saga evoluciona mucho. Con una identidad muy más para personal. allá. Sí. Porque realmente sí se enfocaba más en tratar de ser terror, a pesar del bajo presupuesto. Y de causar un impacto visual con el gore, ¿no? A mí la parte que más me gusta justo del gore en la primera es cuando le clava el lápiz en el talón a la otra chica. Me parece increíble y todavía que lo muevan así, increíble, ¿no? Sí. Y bueno, la escena que ahorita que mencionabas, la escena de la violación. Todo sepa que no edites tanto video. En el bosque, que también tiene su lado conflictivo, ¿no? Hablemos la realidad, que es raro que eso pase en la película. Nunca confía en un árbol. Los hobbits confiaban en los Ents. Los Ents son chidos. Árbol era un gran sujeto. Sí que no lo sé, pero es una secuencia conflictiva. No todos los Ents. No todos los Ents. No todo. Pero es una secuencia conflictiva a cierto punto porque pues sí es violencia sexual gratuita, ¿no? Y pues bueno, también que ya va dando las bases a las reglas de terror de Sam Raimi. Sam Raimi, como pues se ha especificado mucho en este género, él marca que hay reglas específicas en su género que se tienen que cumplir. Una de ellas es que el inocente debe probar la sangre. Así que es como una de las leyes básicas de su cine y que vemos siempre en todas sus películas. Y también que el malo tiene que ser castigado y que tiene que sufrir para conseguir su transformación, que es algo que va a sufrir mucho Ash. En la primera, sobre todo, el foco no se pone tanto en él, y sí considero a lo mejor que la trama sí es muy sencilla, la verdad. Sobre todo la primera sí es muy básica, ¿no? Muy cliché y muy sencilla. Realmente pasa todo lo que esperas que pase. Se libera el libro, se mueren de uno por uno. Pero la manera en la que está construida la tensión y el cómo la utiliza me hace sentir que funciona todavía a un nivel extra, ¿no? Ver a la novia de Ash cantándole, eso está muy padre. Es sobre todo una película muy performativa, aunque sí. Pues siento que se queda un poco atrás de la segunda, quizás, en el aspecto, ¿no? Sí. Es que sobre todo la segunda ya evoluciona mucho lo que se había visto para poderlo llevar a otro lado, porque bueno, Sam Raimi dice que él se agarró de que él era mejor director de comedia que era de terror, y por eso mete comedia. La escena del ojo, que es una parodia directa de Los Tres Chiflados, ¿no? Cuando tiene el ojo en la boca, y lo escupe y se lo traga a la otra chica. Sí, realmente tenemos muchos de esos momentos de comedia que se siguen manteniendo, ¿no? O sea, tenemos mucho de comedia con terror. Que de hecho el hermano de Sam Raimi estaba en los créditos, ¿cuál es la palabra? Pues acreditado con un nombre falso, ¿no? Fake Shemp. En homenaje a un actor que estaba en Los Tres Chiflados y después lo sacaron y era muy obvio que no era él, entonces era Shemp y se convirtió en un Fake Shemp. Sí, es que sí le gustaba mucho ese tipo de comedia a Sam Raimi, y también era muy fan de los cómics, que es algo que trata de meter en este tipo de cine, que después va a hacerlo al máximo con Spider-Man, pero pues que hace que la primera de Evil Dead tenga una aura bastante única, y donde tenemos a un Ash aún sin personalidad, sinceramente. En la 1 sí es un sujeto muy plano. Tiene un peinado que no le dejaba avanzar con su vida, ¿no? Sí, no, era un sujeto básico. Y creo que se construye muy bien para lo que sería la segunda. Pero pues sí, creo que la primera tiene una magia especial que abrió el paso sobre todo. Y que sí es la más de bajo presupuesto de todas las de la saga. Que me parece la más de horror en sí como tal, de las más serias. Y que incluso me ha tocado leer que en el remake del 2013 dicen que la intención sería hacer lo que querían hacer originalmente con Evil Dead. Y se dice que Evil Dead originalmente querían que fuera así de hiperviolenta, pero pues que gracias al presupuesto que tenían no pudieron hacer esas cosas. Pues fíjate que la de Fede Álvarez siento que es la Evil Dead que más he visto. ¿Cuál? La de Evil Dead, la de Fede Álvarez, la de 2013. Sí. No sé por qué, pero es la que más veces he visto. Me parece muy buena. Aunque sí tiene
Pues sí, como que el Evil Dead 2 o toda esa esencia es como difícil de repetir, ¿no? O sea, porque digo, ves las nuevas Evil Dead y no sé si no buscan eso. Como esa comedia, como ese balance entre la comedia y el terror, entre el gore, entre el jajaja y el guau guau guau. Pero que pues en la segunda se dieron cuenta de ese poder y lo explotaron al máximo, ¿no? Que la 1 está chido que generan, digamos, el mundo, quizás las reglas más o menos de los Deadites y esto. Y ya después, pues, dentro de eso van metiendo un poco más de estilo normal. Lo hacen más groovy. Sí, le van metiendo mucho más estilo. Y creo que... Le pone la salsa, déjalo cocinar. Andamos bien, sí. Así hablamos los de esta generación, ¿no? Los jóvenes. Los chavos. Déjalo cocinar, taca sal. Eso diría Walter White. The Skate Cook. Pero pues bueno, de Evil Dead, la primera, pues sí, no creo que sea tampoco el parteaguas. Creo que el parteaguas llega hasta la segunda. Y no sé, algo más que quieras opinar de esta primera entrega, Armando. Mucha tensión al inicio, yo creo. Que después se va liberando a lo mejor un poco por estos problemas de presupuesto. Pero sí inicia con secuencias pues extremadamente bien dirigidas, ¿no? Cuando va a agarrar la llave para abrir la casa y está un columpio afuera ¡pa! Golpeando la puerta. Ta, ta, ta. Y dices, ok, esta es una película más seria. Ya cuando pasamos a Evil Dead 2, con 10 veces más presupuesto, 3 millones, tenemos electrodomésticos que se ríen. Esa es mi escena favorita. ¿Qué del ciervo que hace? Y se nota este presupuesto, ¿no? En la escena del Blood Flood, cuando le chorrean toda la sangre de las paredes. Dead by Dawn. Son 3.300 litros de agua mezclada con pintura y pegamento para papel tapiz. Y no quiero saber cómo sintió bañarse ese día el Bruce Campbell. Precisamente con el fin expreso de torturar a Bruce Campbell. Que el fandom le llama ¿cómo? Ash bashing. Ash bash. Ash bashing. ¿Ash Bash? ¿Por qué? Pues porque le dan en su madre. Yo lo recuerdo más como Ash Slashy. Se rompió 2 dientes en algo. Sí. Por algo ya no puede actuar de... Bueno, ya no podía hace unos años. Lo llevó bastante lejos, fíjate. Sí. Y sí, fíjate que aquí la tortura llega a otro nivel. Evil Dead 2, pues personalmente me parece ya la mejor de la franquicia en general. Cuéntate de qué va, Gil. A ver, hasta en este punto de la historia de qué estamos hablando. En este punto vamos a brincar. Pues bueno, una vez que tuvimos la historia de Evil Dead, básicamente Ash es el único sobreviviente del grupo de amigos que se fueron a la cabaña. Y ahora en la segunda parte comenzamos con un pequeño recuento de lo que fue la 1. Acaba poseído, ¿no? Así los últimos nombres. Sí, y justo el final de la 1 es un final triste porque al final llega el demonio y se lo lleva. Y la 2 arranca, pues tenemos este resumen y después continúa justo en este momento donde descubrimos que pues ante la luz del sol, pues ya los Deadites, que son bueno, no hemos mencionado nada de eso. Interesante que es ahí donde vemos que los demonios salen del cuerpo durante el día, ¿no? Que un Deadite es una persona que es poseída por la entidad demoníaca. Sí, justo. Y bueno, los Deadites tienen una personalidad bastante divertida. Ellos consumen el sufrimiento y realmente son muy burlistas. Siempre están buscando cómo chingar a alguien. Les gusta manipular y los chistoretes, ¿no? Les gusta mucho manipular y pues bueno, teniendo a Ash ahí al borde de la locura, pues está junto a eso. Así que la segunda parte en esta aventura, pues se trata más acerca de Ash, tratando de sobrevivir un día más a estar dentro de la cabaña, mientras la cabaña se esfuerza en volverlo loco. La película en la segunda entrega toma más esta línea donde no sabes si está pasando de verdad o no está pasando, con el uso de efectos prácticos increíbles, ¿no? Aquí me gustaría también mencionar, como dice Armando, esta película cuesta 3 millones, pero la primera costó $100,000. Así que la diferencia es muchísima, realmente consiguieron un brinco enorme. Y bueno, esto viene porque Sam Raimi había dirigido una película antes de esta, después de Evil Dead, dirigió una película que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, fue escrita por uno de los hermanos Coen, que bueno, ya sabrán qué pasó con los hermanos Coen, son unos genios también. Y pues bueno, no le fue muy bien en taquilla, sin embargo Evil Dead tenía mucho para poder jalar más y por eso deciden hacer la segunda parte, que bueno, como mencionábamos previamente, no tiene los derechos,
recrean todo lo de la 1 para darle una nueva historia y aparte meten elementos como el collar de la novia de Ash, que va a ser importante para los... Como un tótem o algo así, ¿no? Con un MacGuffin. Más o menos como el dinero que vimos en Psicosis. Guárdalo ahí. Guárdalo ahí, va a ser importante ya sé. Como vieron en capítulos anteriores. Como vieron en capítulos anteriores. Así que bueno, la segunda parte suma mucho más el lado caótico y el lado divertido, como estilo los Tres Chiflados, los Looney Tunes, pero combinado todo con sangre, ¿no? Sí. Y torturar a Bruce Campbell. Es ahora Lord mucho donde uno más. no sufre, sino que dice, jajaja, qué divertido. Sí, repite ciertos elementos, ya que otra vez tenemos una violación en el bosque, lo cual es raro que haya pasado 2 veces, pero pasó 2 veces. Sí, ¿cómo es lo que eso es? El meme de si tuviera una moneda por cada vez que un árbol vio a alguien, tendría 2 monedas. Que es raro, pero... Pero es raro, pero tendría 2. Así que bueno, la segunda parte es mucho más siento que entra más en este comedia de comedia oscura. Y Pero siguen construyendo el horno ahí del Necronomicon y de sus poderes. Ajá, porque justo ya involucran a nuevos personajes que mientras sucede este lado de Ash perdiendo la cabeza, tenemos la historia de la hija del investigador. Bueno, que bueno, no mencionamos esto. Pero bueno, ¿por qué el Necronomicon está en la cabaña? El Necronomicon está en la cabaña porque había un investigador que vivía ahí que investigó las artes místicas y oscuras y encontró el libro de los muertos, ¿no? Dentro de la segunda parte, pues vemos a la hija que está tratando de regresar a la casa, todo mientras pues ya pasaron los eventos de la primera. Tenemos aquí a Ash perdiendo la cabeza en varias secuencias increíbles. La primera, como mencionaban también, esta de todos los muebles riéndose. Es una suma de efectos prácticos increíble. A mí la escena que también me encanta es la escena de la novia de Ash bailando. Stop motion, ¿no? Está chido. Stop motion. Así que ya tenían mucho más alcance para lo que podían jugar en el aspecto técnico, ¿no? ¿Tú hay algo que quisieras decir, Armando, tú que eres fan de esto? ¿Más curiosidades? La escena del workshop, de las herramientas, donde no, tiene la cabeza de su novia, totalmente improvisada cuando llegaron al set. De hecho, esto era una constante para Bruce Campbell, en el que simplemente llegaba un día y le decían, hoy tienes que hacer esto, que no salía en el guión. A ver, trabajaba con su mejor amigo, él entendía, se ve que decía, ¿por qué no lo pensé antes? O yo lo pensé ayer, si lo vio, dice, Simón, hace rato yo también lo pensé. La gran ventaja es que Bruce Campbell, sobre todo, es un actor muy físico. Te sirve mucho todo lo que hace con el cuerpo más que con la cara. Realmente tiene una capacidad muy, muy fuerte. Y en esta película, cuando la mano toma posesión, sí. Es increíble porque si crees que esa mano está viva, si crees que es alguien más. Así que sí. Ya hace lo que cualquier persona haría, se la mocha con una sierra eléctrica. Sí, cualquier persona haría eso. Así que sí, está muy interesante porque la segunda ya entra más en este territorio de comedia y le da mucho más peso a los Deadites en este sentido, ¿no? Ya se vuelven una presencia todavía más incómoda y ya surge que existe un ritual que es para poder acabar con el Necronomicon, ¿no? Hay una regla también para matar a los Deadites, ¿no? ¿Se te presenta desde la primera? Que es desmembrarlos. O quemarlos, ¿no? O enterrarlos vivos. O enterrarlos vivos. Esa se impresiona en la segunda. Y sí son reglas que se tienen de los Deadites y que aquí pues se buscan las páginas, ¿no? Del otro lado, pues del lado de la trama donde tenemos a la hija del investigador, se encuentra ahí un redneck junto a su novia, que son los que la llevan hasta la cabaña, los cuales terminarán de una manera muy, muy triste. Una recibe un escopetazo en la entrada. Puro personaje sacado así de la manga, ¿no? Pero está bien. Está bien. Bien, su carisma. Tenía que haber ahí algo de carne de cañón, ¿no? Y pues sí, realmente ahí vemos ese lado. Y ahí tenemos a la chica que huye en el bosque, que es a la cual termina atacando el bosque, ¿no? ¿Y la morrita del redneck, ¿no? La morrita del redneck. Bobby Joe. Bobby Joe. Sí. Sí, y no sé, fíjate, a mí la segunda me encanta, sí es de mis películas favoritas de Aquí de lo que historia. la gente no ha visto, que no ha visto la película de Evil Dead, le pregunto qué pensará cuando escuche de qué se trata Evil Dead 3, ¿no? Sí, porque la tercera da un giro Army of bastante Darkness, interesante. el ejército de las tinieblas. Ejército de las tinieblas. Ambientada en el siglo XIII. Porque al final de Evil Dead 2 pelea con una entidad demoníaca de alto grado, no de alto nivel. Y logra abrir un portal, Ash, que lo manda directamente a la Edad Media, donde hay demonios alados y así, ¿no? Sí. Y de hecho, en la segunda película lo vimos
Cuando Ash está revisando el libro, encuentra en una página que hubo Una profecía. una profecía de un elegido que era el encargado de acabar con los Deadites. Y él mismo dice que hizo un muy mal trabajo, ¿no? Claro que lo haría él. Sí, y que de hecho aquí me gustaría también mencionar dentro de estas escenas de fantasmas, hay una secuencia donde las cosas empiezan a hablar, no moverse, solamente es puro sonido y todos los personajes voltean y como que la cámara se enfoca en algo mientras le está haciendo pura atmósfera. Esa secuencia a mí me encanta cinematográficamente, me parece muy Pues chido. que si algo hace Evil Dead muy maestro es el que logres ver que hay una presencia, ¿no? Que no se logra describir, que no sabes cómo se ve, pero sabes que los personajes la ven de repente y tú eres esa presencia, ¿no? Como el espectador se vuelve esa presencia. Y sabes que se ve, pero quién sabe cómo se ve, ¿no? Sí, y queda muy ahí abierto porque incluso tenemos unas secuencias de persecución que son plano secuencia de este mismo tabla que me habían hecho con la cámara en medio, de corriendo y atravesando toda la cabaña persiguiendo a Bruce Campbell, ¿no? Así que tenemos muchas secuencias muy chidas con todo ese lado donde la presencia o el demonio, el espíritu que está aquí acechando la cabaña está cada vez más presente, ¿no? Y que bueno, para cuando llegamos a la tercera parte, pues ya cambia otra vez el género. Y otra vez se pierden los derechos del anterior. Y otra vez se cometieron varios errores y le pasan a todo el mundo, ¿no? Y en la tercera, pues sí da un cambio de tono. Se vuelve más una comedia de Dark Fantasy. Está bien chido también. Pero que es muy bueno. O sea, eso es algo, una magia de Evil Dead. Las tres películas son buenísimas, pero cada una es buenísima en su género. O sea, realmente verlas juntas sí tiene un cambio de tono. Tú las viste recientemente estas tres, Armando. Recientemente solo vi 1 y 2. La 3 ¿no viste la 3? La 3 la vi hace Ya estamos muchos ya armando años. bien la 3 como en Navidad. Eso también ya la había visto antes, entonces sí llevo un buen rato de que la vi de principio a fin. Pero honestamente creo que es la que más me gusta. ¿Ah, sí? No sé. Porque se dan licencias que no se podía dar en la cabaña. Sí, muchas calacas en stop motion y así, ¿no? Sí. Me gusta que Sam Raimi repite constantemente el tema de la lucha de ti contra ti, ¿no? Todo este pedo como de tu mayor enemigo eres tú o lo que sea. Porque Bruce Campbell muchas veces pelea contra sus yos malvados, los doppelgangers o lo que sea. Uh-huh. Y que justo viene al máximo punto en esta tercera, donde el villano de la tercera película ya es un villano como tal, que ya sería el Evil Ash, ¿no? O el Deadite Ash, no me acuerdo cómo se llama. Pero pues es un Ash generado... Vincent Edward. Es increíble. Sí. Pero bueno, la tercera funciona muy bien, a pesar de que está este cambio de tono y que reconea el final de la anterior, porque bueno, en la 2 se acaba donde Ash termina siendo el héroe y la tercera arranca diciéndonos que no, que lo agarraron y inmediatamente lo esposaron y se lo llevaron a un hoyo a mandar matar. Y ahí en ese hoyo se pelea con los Deadites en la primera gran secuencia donde le avientan la... Sí. This is my bomb stick. Claro que es lo que tienes que hacer si vas a la Edad Media. De que yo siento que realmente la tercera es donde Ash ya tiene su personalidad, porque incluso siento que en la segunda todavía no. No. Siento que No se permite hacer chistes. No, es un chiste, pero no se permite hacer one-liners. sí, siento que de hecho la personalidad de Ash se construye sobre todo la pérdida de cabeza que tiene en la segunda, ¿no? La segunda es el punto de quiebre para ese personaje, porque es donde vive lo más loco y pierde a todos sus seres queridos, que después en la serie de Evil Dead vamos a ver las repercusiones que tuvo, pero pues en general ahí ya vemos que el personaje ya estaba roto, ¿no? Entonces vemos el cambio de actitud de Ash, ¿no? Realmente después de ser quebrado en la segunda parte ya lo vemos siendo como un soquete, como es. Es que lo queremos mucho, pero... Así es la vida. Sí, o sea, uno empieza y dice, a esa edad yo voy a hacer cierta cosa y después te quiebras, cabrón. Y cambias y te cortas la mano y te pones una sierra eléctrica. Pues, así es la vida. Pasa, uno nunca se espera esa clase de cosas, ¿no? Luego tiene una mano de robot. Sí, sí. Eso es lo único que me incomoda un poco de Army of Darkness. Nunca he entendido esa mano, ¿sabes? Estaba en el pasado, ¿por qué hacían una Dark mano robot? Fantasy, güey. No había magia, güey. No, o sea, sí, pero no ahí. Se ve vergas, necesitas una explicación así realista. No, realmente no. De hecho, está muy chido el montaje, ¿no? Esos zooms. Así como se prepara desde la segunda y ahora verlo en la tercera. Si pones la mano. Con la playera así bien rota. ¿Crees que sí haga ejercicio Bruce Campbell? Yo digo que es de esa generación donde los mamados nacían mamados, ¿no? Así por naturaleza. Sí, fíjate. Porque también por el físico que tiene ahorita se ve que sigue estando como mamado, chistoso, ¿no? Se nos vayan así. Ah, ya ni lo digas.
Pero sí, la tercera es pues de Dark Fantasy al 100, ¿no? Realmente ya hasta la trama se toma mucho más a la ligera. Y ya tenemos como que incluso Ash termina siendo el causante del mal que llega a todo porque se olvidaron las palabras que... Qué excelente secuencia. Es una palabra con L. Era una palabra con N. Y pues bueno, ahí Ash es cuando genera al Deadite Ash, que es como una versión malvada de Ash. Y pues aquí es cuando Bruce Campbell, Sam Raimi, ya tenían más dinero. La tercera cuesta 11 millones. Que ya pues hablamos de que pues ya es 3 veces el presupuesto que tuvieron para la segunda, pero pues lo vemos bien utilizado, ¿no? Durante los años 50 y 60 hubo un cine de acción que era como donde se peleaban contra esqueletos hechos de stop motion y donde tenían estas persecuciones. Como que sí lo vi en Sensación, ¿no? Como, la Odisea. Uh-huh. Como Fantasia y esas madres, ¿no? Sí, no, Ándale, como, de ese estilo. ¿cómo se llama? La de Historia Sin Fin y cosas así. Más o menos. Que después en los 80 ya fue un boom, ¿no? ¿O no? Sí, tuvieron un boom muy, muy macizo. Y pues bueno, volver a la tercera entrega ya totalmente este género, que de hecho ya ni siquiera se llama Evil Dead, ya se llama nada más Army of Darkness. Y que de hecho la presentación dice Bruce Campbell versus Army of Darkness, ¿no? Oh, yeah. O sea, así que ahí queda un poco de interpretación cómo se llama. ¿Leíste el cómic de Marvel? Sí, sí, sí. Marvel Zombies contra el Army of Darkness. También da un buen contexto, ¿sabes? Y no sé, fíjate, es interesante ver a Lash ya siendo un pendejo. Aquí ligándose a la señorita Miel de Matilda. Oh, sí. Así que eso le da más puntos todavía. Y es interesante, el Ash es un pendejo. Y verlo ya como un héroe, transformado ya ahora sí en un héroe, encargado de poder acabar con los Deadites y con el libro de los muertos, ¿no? Y con un trabajo mediocre como cualquier Cuando otro. regresa. Que bueno, aquí hablando un poco para nuestros seguidores, la tercera película de Evil Dead, Army of Darkness, tiene 2 finales. Ah, sí. El primer final, bueno, para quienes no lo sepan, de una vez acabada la aventura de Ash, en el pasado, pues se encarga de... Hay como un mago o algo así que le da unas gotas. Es un mago que le da unas gotas para dormir y regresar a su tiempo. En el final alternativo, que es el que Me no dice que hemos va a visto, dormir 1000 años por cada gotita que se tome, ¿no? una cosa así. Y el problema es que despierta y ya está el mundo terminado. Sí, creo que se toma 3 en vez de tomarse 2 en el final alternativo. Vaya. Y entonces despierta en el año 3000, supongo, y es como una parodia del final del señor, ¿cómo se llama? Del planeta de los simios. Ujú. Sí, justo. Y en cambio en el final que fue propuesto por los productores, querían un final más alegre, que es el final que tenemos como el final original, ¿no? Que es cuando Ash regresa a su época normal y trabaja en un Walmart cualquiera donde mata a un Deadite y jala a una morrita y le dice All hail to the king, baby. Oh, shit. Es un pendejo, lo amo. Sí. Así es que sí, Ash aquí se vuelve ya el icono al 100 del género. E incluso en algún momento se planeó que saliera también en Freddy contra Jason, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Oh. Se marcaba que Freddy contra Jason al final tuviera una secuencia de contra Ash y que terminaran peleando en el infierno con Hellraiser. Oh. Los derechos no nos permitieron llegar a ver total joya del séptimo arte. Tal monstruosidad. No pudimos tener... Entonces llega el depredador y se pelean. Pero entonces llega Mario y sale acá Fox y a Pikmin. Van a hacer la vida, fíjate. Bueno, ¿tú qué opinas de la tercera, Pichi? Está divertida. Está más coqueta, más juguetona. Creo que todo el concepto de arte cambia mucho, pero adapta muy bien como a la estética a la onda medieval. Y es una buena película para ver en Navidad con tus amigos. Sí, ver el carro atropellando un chingo de esqueletos siempre es divertido. Sí. Sí, y pues realmente ya ahí la comedia entra al máximo, ¿no? Incluso al final donde sale volando el Ash Deadite. Así que está muy loca. Que Evil Dead ha influenciado muchísimas cosas. No, sí, ya yendo hacia otro lado, Evil Dead sí ha traído muchísimas cosas de por medio, ¿no? Y tan solo para el cine, ¿no? Generó muchísima gente que empezó a soñar con la posibilidad de hacer una película, ¿no? La primera, como les comentaba, costó $100,000, que es un chingo de dinero, pero para cuestiones de cine es muy, muy poquito dinero. Y aún con la inflación realmente la hicieron con nada de dinero y cambió pues mucho de cómo se iba a ver el cine de slasher durante esa época y para lo que se vería después, ¿no? ¿Algo que quieres comentar de aquí, Armando? Tú que dices que lo disfrutas. Groovy. ¿Sabes qué influenció? Que es de mis cosas favoritas. El Doom.
El Doom. Doom está súper inspirado, ¿no? Sí, tiene una sierra eléctrica para que utilizas y esa sale de Ash. En muchos mods, cuando encuentras la sierra eléctrica, queda atrás el dibujito del His, como en la cabaña. Oh, increíble. Sí, y fíjate que también hubo un videojuego de Evil Dead donde recreaba las escenas de la historia y también pues era muy similar también este lado, pero era increíble poder avanzar por la cabaña recreada en 3D, ¿no? Que la cabaña se vuelve ya un lugar icónico también del cine, que pues bueno, ya después veríamos más. Ya después se volvió una base para muchas historias de terror, ¿no? Un grupo de jóvenes van a una cabaña en medio del bosque. Como Cabin in the Woods, gran película. Como Cabin in the Woods. 20 minutos. La mencionamos también y Cabin in the Woods es increíble. Me parece una gran inspiración. Que está súper inspirada, ¿no? Y vaya que el malo muerto, Evil Dead, pues termina su trilogía con una trilogía bastante chistosa, bastante rara entre sí, que hasta pareciera que ni está conectada si no fuera porque te la resumen cada una, ¿no? Porque sale Bruce Campbell en todas las Porque películas. sale Bruce Campbell siendo el héroe de todas. Y pues bueno, que ¿algún dato más que quisieran agregar de esta trilogía de películas? Creo que no. ¿Qué opinas de los remakes y qué opinas de Evil Dead Rise? Justo iba a brincar ese lado. Fíjate que primero me gustaría hablar un poco de Evil Dead 2013, ¿no? Me encanta Evil Dead. Evil Dead 2013, que es la versión de Fede Álvarez, que fue un remake, que si les quieren el sinopsis... Remake. Un remake, llamémosle... Evil Dead de 2013 entra en este concepto que se les llama recuela, que es un concepto que Scream 5 nos trajo, que una recuela es un remake disfrazado de secuela, ¿no? Básicamente tenemos una secuela disfrazada de remake, más bien, una combinación así. Básicamente tienes una película que continúa todo lo que pasó en la original, sigue existiendo todo lo que pasó en la original, pero son con personajes nuevos, pero está pasando lo mismo más o menos. Y los personajes se parecen a otros, ¿no? Como... Ajá, y se parecen mucho. E incluso pues en la nueva versión de Evil Dead del 2013 tenemos a lo que sería nuestro Ash y todos los demás personajes, su hermana. Esta película de Evil Dead tiene un tono muchísimo más de gore, es súper seria y a mí me encanta también, me parece muy buena. Pero sí es un gore que a veces que busca más que sufras, ¿no? Como esa parte donde el vato está como que casi se mete un clavo en el ojo y es como ¡wow! Sí, increíble, ¿no? Sí, es que está más incómodo de ver sobre todo y es un gore más difícil, sobre todo por ejemplo también esta secuencia donde la chica se corta con un cúter la lengua. Esa parte Está increíble. ¿Cómo se le volvió a pegar la lengua después? Supongo que ya no. Supongo que ya no se pega. Y sí, la verdad la dirección de Fede Álvarez le suma mucho y como comentaba pues fue producida también por Sam Raimi, así que esta película pues sumó mucho de lo que tenían para hacerlo y que la gran heroína de nuestra nueva película de Evil Dead pues es esta, me parece que se llama Amy. ¿Se llama Amy? Creo que sí. Sí, que pues bueno, ¿viste Evil Dead 2013? No. Va a ser la recomendación del día, Sí, Armando es una gran ¿Nunca la has visto ni nada? Reinventa muchas cosas. ¿Qué crees que es una película muy, muy chida? Sí, tiene un poquito la carga de que salió en el 2013, así que sí siente un poco esa vibra, esa paleta de colores 2000era. Sí. Pero de ahí en más la trama crece mucho, como se lo toma mucho más serio, trata de volver la violencia mucho más difícil de ver y mucho más complicado. Y sobre todo lo que hace Evil Dead del 2013, que es lo más interesante, es que la película ya no solamente se trata de un libro de muertos, sino que básicamente se vuelve un paralelismo con la historia de abstinencia que está enfrentando una chica, ya que el por qué viajan a la cabaña en el 2013 es porque una chica se está curando de adicción a la heroína. La que supone que es la hermana de Ash. La hermana de Ash. Así que entonces la llevan para que esté en la cabaña curándose durante el periodo de abstinencia. Así que la cabaña la cabaña y todos estos males que representa que traen el mal, pues viene más a representar todo ese lado de la abstinencia y de la adicción que vive esta chica. Incluso tenemos, pues, se mete a bañar con agua hirviendo. Ella es viola. Por el bosque también. Esa, pues sí, se repiten muchas cosas. O sea, para mí lo que más me gusta es que como en un punto de la historia dices, pues estoy viendo la misma historia, hasta que de repente ya no estás viendo la misma historia, ¿no? Como en Suspiria, de Dario Argento. ¿Cómo se llama? De... ¿La nueva? ¿Cómo se llama eso? Guadagnino, sí. No estoy raro. Saludo al público en vivo del Meyoyo. Pero sí, fíjate. Sí, es así, de ese estilo. E incluso cambia ya cuando llegas al final, ya no te la spoileamos, pero pues es muy diferente. E incluso
logran algo visualmente muy chido que no se había visto en ninguna de Evil Dead, pero... Me voy con tarea del meollo. Sí. Evil Dead Rise. Después Aquí tenemos estamos Evil Dead divididos. Rise. Aquí estamos un poco divididos entre yo y Gil. Sí. Y ya digo, eso no es Evil Dead, pero estuvo bien. Y yo sí defiendo Evil Dead Rise, yo sí digo, sí trae la esencia de la saga, pero como el concepto es muy diferente, siento que por ese lado a lo mejor gente que no le sabe como pichi. Se me hace que Evil Dead Rise los primeros 15 minutos están así. Sí, está bien chido al principio. Los primeros 15 minutos sí se Evil Dead as fuck, ¿no? Pero después como que digo... siento como que de repente se aprovechan unos kills y pues le faltó más chistorete al asunto, ¿no? Sí, porque también es más seria. Aunque fíjate que Evil Dead Rise cae casi que en el punto intermedio entre 2013 y 2000 y la del 85, ¿no? O sea, Por ejemplo, la 2013 no extraño que no haya chistes porque digo, aquí vinimos a otra cosa. Pero en la otra como que digo, ni hubo... Sí hay unas barras de gore casuales, pero le faltó más. Siento que de repente mata a todo el elenco así fuera de cámara, no sé. no lo has visto tampoco ni tráiler ni nada. Pues fíjate que Evil Dead Rise tiene una historia interesante porque originalmente era para HBO Max y cuando se hicieron funciones de prueba a todo el mundo le gustó tanto que dijeron sáquenla en el cine. Y personalmente yo sí apoyo que la hayan estrenado en el cine porque pues valió la pena verse, aunque sí se siente una película hecha para streaming porque la verdad la escala es pequeña a pesar de todo. Sí, pues todo pasa en un departamento, ¿no? Todo pasa en un departamento, en un edificio de departamentos y construyen una historia interesante, aunque sí es mucho más emocional y es algo que se ha manifestado mucho más en Evil Dead 2013 y en Evil Dead Rise, que es un tipo más de querer contar una anécdota a través del horror que viven las cabañas o viven los demonios, ¿no? Incluso en esta nueva versión de Evil Dead Rise, pues tenemos una familia que es del punto central, lo cual hace más interesante ya la dinámica entre todos, porque pues ya tener una mamá soltera cuidando a sus hijos, incluso tenemos... Es tatuadora. Es tatuadora, así que también ahí le Tiene suma. un hijo trans, eso está chido. Me gusta la representación en el elenco y así. Parece gente que vería películas de terror. ¿Sí, justo, bro? Sí, lo entienden bien. La hermana es como ingeniera de guitarras o algo así, no sé si eso exista, pero ahí está. Sí, es ingeniera de audio, así que está ahí moviéndole todo. Y pues la neta forma algo chido y también el final muestra una cosa interesante fuera del lore. Bueno, expande el lore creando una nueva criatura, ¿no? Y justo va a salir nueva Evil Dead, ¿no? Ajá, y justo terminaríamos con Evil Dead. ¿Cómo se llama? Burns, algo así. No sé, ahorita investiga Pichi rápidamente. Pero bueno, vamos a tener este año una nueva película de la saga de Evil Dead. Que, pues bueno. Burns se llama. Sí, justo, Evil Dead Burns. Y también me parece que ya están grabando otra. Así ¿sí? Así que parece que van duro. Y esta nueva de Evil Dead, no sé quién la dirija, pero pues ya no es ni Fede Álvarez ni Lee Cronin. Lee Cronin, el director de Evil Dead Rise, ahorita está por estrenar una película que se llama La posición de la momia. Habrá que ver qué tal le va. ¿Cuál es esa posición? Vaya. Y pues bueno, eso sería un poco del universo Evil Dead, pero no todo terminó ahí. También tuvimos una continuación a la historia de Ash en la serie Evil Dead, Ash vs. Evil Dead. Y esa serie, pues, Armando, ¿te tocó verla? No. ¿No? El primer capítulo es muy bueno, ese lo dirigió Sam Raimi. ¿No lo habías oído nombrar? ¿Sabías que existía esto? ¿Sí? Sí. Tiene una toma que me encanta donde hay como un dedo y un policía y se cae la linterna y la linterna se queda dando vueltas en el piso, entonces la iluminación es como intermitente, ¿no? Sí, está muy chido, la neta. Y pues es el Ash de la tercera. Es el Ash pendejo de la tercera. No, está más rancio como debe ser. Está todo mucho más rancio, ¿no? ¿Sabes cómo empieza? Esto es un spoiler del primer capítulo. Ya acabó con los Deadites, están extintos, pero Ash se liga una morrita y se la lleva a un camper, ¿no? Porque son para casados, así bien maestro el Ash. Vive en un camper. Y entonces la invita como a fumar porro o algo así, ¿no? Ajá. Y le dice, te va a leer un poema. Y saca el Necronomicon que tiene ahí en su cuarto, al parecer guardado. Tiene guardado. Y le lee un fragmento y despierta de nuevo a los Deadites. Y la morrita que tiene ahí se vuelve un Deadite. Sí, son Ash, definitivamente. Y ya de ahí tenemos una trama interesante de la búsqueda de los libros y todo este pedo. Para algunas personas la tercera temporada estuvo de más, pero a mí me gustó.
De hecho, a mí la tercera me pareció de las mejores. Incluso estuvo muy interesante el concepto. Y a mí la segunda es casi la que me falló un poquito. Está buena, pero ahí como que pierde un poco el ritmo. Pero pues construye muy bien la historia de Ash. Y dicen que a lo mejor algún día tendremos una continuación de cómo se acabó de una manera animada. Porque bueno, spoiler para una serie de 3 temporadas. Y no sé si quieran saber ese spoiler. Pero pues termina muy similar al final alternativo de Evil Dead, de Army of Darkness. Con el futuro. Así que pues podría encajar. ¿Quién sabe? Uh-huh. Aunque bueno, también está el otro lado donde en Evil Dead Rise más o menos se canonizan todas las películas al mismo tiempo, hablando de que existen 3 Necronomicon, que cada uno contiene una parte diferente. Por lo tanto, sabemos que existe uno en la cabaña de Ash, uno en la cabaña de Mia y uno en la casa de los de Evil Dead Rise. Eso, ¿no? De que todo pasó, nada, es un remake. Y justo la voz que lee el disco ese que pone en Evil Dead Rise es Ash, es Bruce Campbell. Así que entonces el universo de Evil Dead da y todavía da para más. Hay mucha tela que cortar. Realmente aquí hablar de 3 películas es un poco apresurado. Realmente creo que podría hablar por horas de cada una, pero pues bueno, sí, nos tenemos que ir a veces, ¿verdad? Pero rápido, para hablar de Bruce Campbell, es el vato que le pone nombre a Spider-Man. Es el vato que no deja entrar a Peter Parker a ver a Mary Jane. Y es el que le pone un mariachi ahí en el francés. Sí, Bruce Campbell siempre ha estado ahí. Y también es el que justo Doctor Strange, dirigida por Sam Raimi también, que se parece más a Evil Dead que Spider-Man, está raro. Sí. Pero ahí también sale Bruce Campbell haciendo un guiño a Evil Dead, siendo atacado por su propia mano. Sí, realmente está muy chido. Sam Raimi, pues ya sabemos que después de la saga de Evil Dead, pues después dirigió otras películas, una de drama como Rápida y Veloz, y después pues brincó ya ahora sí al cine de superhéroes con... ¿Y Drag Me to Hell? Drag Me to Hell llegó hasta después. Es como 2013. ¿2013? ¿13? Sí. No. Drag Me to Hell llega hasta después de la trilogía de Spider-Man, después de Oz el Poderoso. ¿Esa dice que está mala? ¿Sí está malona? Y pues bueno, la última película que dirigió fue Send Help, que es una película de comedia, más comedia que nada. Y está chida, casual. Sí, realmente no es lo que esperaba, pero está bien. Sí. O sea, hasta incluso la magia de Raimi está un poquito diluida. En cambio, por ejemplo, en Doctor Strange 2, siento que sí está su magia, aunque el guión no le ayuda, ¿no? Tú supongo que no la viste ni por nada del mundo, ¿no? Sí, no. Pero está groovy. Esa sería la calificación que le puedo poner. Groovy. Así es que sí, la saga de Evil Dead ha sido un ir y venir, pero de calidad nunca nos ha quedado mal. De calidad siempre ha estado allá arriba. Y pues nada, es de mis franquicias favoritas. Y pues sí, Evil Dead 2 la tengo aquí en el corazón. Algún día me tatuaré algo de eso. Un Necronomicon Ex Mortis. Un Necronomicon Ex Mortis estaría chido. ¿Algo más que agregar, Pichi? ¿Por qué las calaveras tenían ojos en Evil Dead? ¿Has pensado en eso? Supongo que porque... Es raro, ¿no? Sois el ejército de las tinieblas, algo debían tener diferente, ¿no? ¿Quieres hablar de las recomendaciones? Porque hoy sí tengo mi recomendación pensada. A ver, échatela. Quiero recomendar Bubba Hotep. Sí. Es una película sobre... Espérame. No me quiero equivocar de presidente. Pero es una película sobre Ash donde él piensa que es Elvis. Él afirma que es Elvis, que el otro vato que dice que es Elvis era Kennedy, ¿sí, verdad? Sí, porque me acuerdo que era un actor negro. Sí, Kennedy. Sí, era Kennedy. ¿Kennedy es racista o qué? No, pero eso lo hacía chistoso. Kennedy. Sí, pero todos los presidentes de Estados Unidos son blancos menos Obama. Yo me acordaba de ese chiste, pero no, realmente no había muchos que pudieran eliminar de la lista. Y de su amigo, un hombre afroamericano, que dice que es F. Kennedy, que él es Kennedy. Es justo Ash le dice, tú no puedes ser Kennedy porque él era blanco. Y él dice como que le cambiaron de color para esconderlo, ¿no? Para saber que no era él. Sí, un señor que piensa que es Elvis y un señor que piensa que es Kennedy, que tienen que pelear contra el rey de las momias, de los zombies. Gran película. Bajo presupuesto, back. Sí, Bruce Campbell se dedicó a hacer mucho serie B, a pesar de haber tocado aquí en la cima del mundo. Se quedó haciendo serie B y eso está muy bonito. Se mantiene true a sí mismo. Armando, una recomendación para el día de hoy. Mi recomendación es Mad God de Phil Tippett. Películas con el crafting al 100% y nada de historia.
Mad God. Es el mismo sujeto que hizo efectos especiales para Jurassic Park y El Retorno del Jedi y Robocop. Y tardó 30 años en hacer un stop motion sobre una alegoría de la Torre de Babel y cómo recuperar algo, no me acuerdo, un MacGuffin, para tener armonía con un dios. Increíble. Y pues de mi parte yo les voy a recomendar una de Sam Raimi, obviamente, que sería Drag Me to Hell, que fue mencionada un poquito aquí en este podcast. Pero pues bueno, es una película de terror donde una mujer... Una oficinista recibe una maldición por parte de una mujer. Por trabajar en la oficina. Está triste, vato, está triste. No se merece nada de lo que le pasa, pero bueno, No. le cayó una maldición. Luego todo un cabrón está consiguiendo así más rápido el ascenso que ella se merecía, nomás por tener peligro. Sí, sí, sí. Es que feo. Y tiene el novio así más pinche inútil del mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno, después se vuelve una morsa ese sujeto. Pero pues sí, se la recomiendo mucho, Drag Me to Hell, mucha sangre, mucha serie B, mucha comedia. Así que... Hay una escena de gusanos donde hubo gusanos, que hubo gusanos de verdad. Sam Raimi le dijo que tenía que abrir la boca. La verán y sabrán cuál escena estamos hablando. En cuanto lo vean dirán, sí, es esta escena. Así que pues bueno, sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan mirando a las estrellas. Y no abran libros del diablo. Si dice que no lo leas porque despiertan los muertos, no lo lean porque despiertan los muertos. 5 películas van y nadie ha entendido esa lección. Ahí nos vemos pues. Vean a las estrellas y seguir. Leonard Bye, Nimoy. bye.